falar então assim que o Rafael deu aqui, essa é a última de 4 aulas para vários que estão aqui na sala que assistiram, foi um curso muito interessante. O Rafael trouxe para a gente uma sistematização de vários temas relativos à temática da sexualidade. Na primeira aula a gente discutiu, recuerda bem? Sobre interesse das ciências sociais. Ah, sim, foi a aula sobre a questão das ciências sociais, como que a temática da sexualidade estava presente no campo das ciências sociais. A segunda aula foi mais especificamente sobre a questão do terceiro sexo, das diversidades dessa ordem ligada a questões trans. A última aula, terça-feira, se abordou mais a temática, esse conceito de diversidade sexual, e ele começou a falar um pouco, que a gente pediu para ele retomar hoje, sobre a questão da globalização da sexualidade. Então, só para retomar, assim, para quem não assistiu, na última aula de terça-feira, a gente insistiu muito na questão, num dilema atual de quem trabalha com as questões da sexualidade, que é... E é um dilema também que eu faço uma analogia, eu acho que está também bastante presente com a questão de quem trabalha com violências de gênero, com violências contra a mulher, que é a questão de que cada vez que se atua com um mecanismo como a questão de violência de gênero, ele também é um mecanismo dos direitos humanos que tende a universalizar experiências locais de opressão e de submissão. Quer dizer, a categoria violência de gênero nem sempre ela é percebida da mesma forma em todos os contextos culturais. Então esse é um debate importante que está presente, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão das mutilações sexuais na África, onde há várias controvérsias se são posições universalistas ou o que é na cultura local. E o que o Rafael abordou sobre a questão LGBT vai um pouco nesse sentido, pensando isso, como a questão, se por um lado a gente passa a reconhecer a presença de práticas não heterossexuais, não heterocentradas em vários lugares do mundo, como também isso se dá muito pela presença dos movimentos homossexuais, movimentos LGBT, disso que vai se chamar desses movimentos globais da homossexualidade, também ligados a organismos como ONU e convenções internacionais ligadas a direitos humanos. O dilema que a gente vai enfrentar é que, ao se usar uma linguagem LGBT, a gente passa a classificar as múltiplas sexualidades, experiências de vida afetiva e sexual do planeta nessas letras. E a gente acrescenta aí a letra H, como mais uma experiência que a gente está mostrando, que a heterossexualidade não é também uma experiência. Mas o que o Rafael apontou muito na última aula foi isso, de como, ao se olhar para o mundo com essas categorias, a gente perde a dimensão da riqueza das experiências locais de vivência da sexualidade, que são muito diferentes do que dizer eu sou bissexual porque eu tenho práticas que na nossa cultura faz sentido, eu tenho práticas com pessoas do mesmo sexo e de sexo diferente, eu me classifico na categoria bissexual. Enquanto que em outras categorias, esse mesmo comportamento de ter pessoas do mesmo sexo diferente, não necessariamente naquela cultura tem a classificação de bissexual. No entanto, no contato com as teorias queer, com as teorias feministas, com as teorias ocidentais, comportamentos locais passam a ser chamados de bissexuais. E isso tem implicações do ponto de vista da saúde coletiva, do ponto de vista de políticas públicas globais, como é, por exemplo, eu acho que se falou também, como é o caso da AIDS. A AIDS, como uma política de saúde global, ela vai adotar, os organismos mundiais, como o OMS, vão adotar classificações e formas de olhar para os comportamentos sexuais, uma vez que a AIDS está ligada a comportamentos sexuais, mas muitas vezes com essas categorias universalizantes ocidentais. Então foi um pouco isso o debate, o ponto no qual a gente parou na terça-feira do debate. E eu acho que foi uma coisa muito interessante. O Rafael hoje vai trabalhar mais sobre a temática do turismo sexual, porque o turismo sexual também entra nessa questão central, que hoje a globalização faz parte da nossa vida em todos os aspectos. E eu acho que o que nos interessa aqui, enquanto teóricos, das questões de gênero, sexualidade e tal, é como essas questões entram, o dilema que nós enfrentamos, quer dizer, como nós, de alguma forma,
achamos que estamos produzindo teorias e estudos libertadores, transformadores, e também estamos, da mesma forma, produzindo novas verdades sobre o sexo, usando um pouco categorias Foucaultianas, como a gente também está nesse dilema da nossa própria produção de conhecimento, que ela também tem uma localidade, tem um lugar de produção de conhecimento no contato com outras culturas e outras formas de viver o mundo. Tá? Só um parênteses, já foi muito bom a partir da última aula, né? Eu até tinha citado o trabalho da Marie-Hélène Boursier, que ela tinha escrito sobre as localidades, e já tivemos uma troca de muitos e-mails nas últimas horas, justamente a respeito dessa reflexão, né, que eu trouxe para ela, do que a gente conversou na aula, de como não é tão fácil para alguém que vem de fora entender as localidades no que diz respeito a práticas, representações, e também uma coisa que é o que eu tenho dialogado com ela, sobre qual o lugar disso, de sair do armário. Quer dizer, o que é sair do armário nos Estados Unidos, né, o Rafael falou bastante disso outro dia, ou na Espanha, na Andaluzia, eu acho que ele nos colocou o exemplo na última aula também muito interessante, sobre como no campo da religião esses vestidores de santas são pessoas que, bom, saem ou não saem do armário, o que significa essa categoria, né, na Andaluzia, e, quer dizer, como essa categoria, ela tem um caráter universal, mas ela tem formas localizadas da gente se colocar nisso que é se auto-reconhecer como LGBT, etc., como formas, né, políticas de se colocar no mundo. A pergunta é, será que são efetivas formas políticas universais? Será que nós temos também que no Brasil ter as mesmas formas de ação política? Ou será que a gente pode reinventar formas de identificação, de identidade, de localizar-se no mundo, que representam outras formas culturais de se colocar em relação à sexualidade? Eu acho que esse foi assim, né, estou fazendo uma síntese do que a gente conversou mais praticamente na última aula, mas que refletiu um pouco a tua contribuição, né, desde o início do semestre, e agora passo a palavra para ti. Vou apagar a luz para ficar mais claro. Buen día. Como comentaba la profesora Miriam, en las aulas anteriores he intentado plantear temas muy globales. Era primero qué es la sexualidad y cómo estudia las ciencias sociales de la sexualidad. Después hablamos sobre cómo se construye el cuerpo y el sexo y el género. Y después, en la última aula, hablé sobre diversidad sexual. Y para el final dejé un tema que puede parecer, quien haya visto el programa puede parecer un tema muy concreto, que es el tema un tema muy puntual, que es el turismo sexual. Pero lo dejé al final a conciencia porque quizás sobre el turismo sexual nos permite reflexionar sobre el turismo sexual, permite reflexionar sobre sexualidad, sobre qué es la sexualidad, sobre diversidad sexual, sobre globalización de la sexualidad. Voy a intentar ver un poco cómo todos los temas anteriores que hemos tratado en las aulas, todos los temas que tienen que ver con diversidad, globalización, con sexualidad, se reflejan en un tema muy concreto que es el turismo sexual. Entonces, a partir del turismo sexual, voy a intentar reflexionar sobre sexualidad. Y para un antropólogo, hablar de turismo, no digo sexual, sino de turismo ya es un tema polémico. En un principio, si hay alguien que está familiarizado con la antropología, sabe que desde que se inician los estudios sobre turismo, el turismo es un tema que para un antropólogo es un tema un poco tabú. ¿Por qué? Porque el turismo es una de esas actividades que los antropólogos siempre han visto con bastante negatividad, con una visión muy negativa. ¿Por qué? El turismo siempre se ha considerado una actividad destructora de cultura, destructora de tradición, una actividad muy ligada a la explotación, a la aculturación de los pueblos. La llegada de la actividad turística a la mayoría de los sitios significa que siempre eso que se llama, entre comillas, modernización, ha significado también un cambio radical de las culturas tradicionales,
Y eso ha hecho que el turismo tenga siempre, desde el punto de vista de la antropología, una visión muy negativa. Justo lo contrario que desde el punto de vista de la economía, que siempre se ha vendido como una actividad, lo contrario, una actividad modernizadora, que sirve para el desarrollo económico de una zona. Cuando una zona no sabe de qué vivir, cuando un lugar es pobre y no sabe de qué vivir, a los políticos casi siempre se le ocurre el turismo. Es como la actividad mágica que sirve para solucionar todos los problemas. O sea que la actividad turística ya de por sí es polémica. Pero si nosotros al turismo le añadimos otro adjetivo que es sexual, todavía es más polémico. Si el turismo es una actividad polémica, el sexo o la sexualidad lo es más todavía. Gay Rubin decía que todo lo que tiene que ver con el sexo siempre es problemático. Si alguien habla de la llegada de turismo cultural, no hay ningún problema. Si alguien habla de turismo, no sé, turismo de nieve o turismo de sol y playa, no hay ningún problema. La gente se mueve buscando el sol, buscando la nieve, buscando la cultura, buscando los museos, buscando la gastronomía. Pero si alguien al turismo le añade sexual, ya eso es otra cosa. Y no es casual, porque lo sexual, la sexualidad, y ahí volvemos otra vez al tema de qué es la sexualidad, está connotada siempre de forma muy negativa. Los comportamientos sexuales no se interpretan como comportamientos normales. A un comportamiento sexual no se le da la misma categoría que a otro tipo de comportamiento. Siempre tiene un toque moral y además negativo. Entonces, digo que el turismo sexual se convierte en una actividad muy problemática y una actividad muy cuestionada desde todos los ámbitos y desde todos los lugares. El turismo sexual, yo decía que el día pasado hablábamos sobre globalización. El turismo sexual es uno de esos fenómenos que se liga directamente a la globalización de la sexualidad. La globalización de la sexualidad, que casi siempre, cuando se habla de globalización de la sexualidad, se liga a cuestiones negativas. Prostitución, comercio sexual, relaciones por internet, turismo sexual, pornografía, a cuestiones negativas. Casi siempre tiene que ver con la visión muy negativa que existe sobre la globalización. Entonces, el turismo sexual refleja lo peor del turismo, lo peor de la sexualidad y lo peor de la globalización. Para empezar a hablar sobre el turismo sexual, habría que plantearse primero ¿qué sería turismo sexual? ¿A qué le llamamos turismo sexual? Digo que es una cuestión parece bastante simple, pero es bastante compleja. Si yo tuviera que preguntar, ¿qué es turismo sexual? Si yo soy profesor de español, que vengo a Brasil a dar clases y yo mantengo relaciones sexuales mientras yo estoy en Brasil, ¿es turismo sexual? ¿Sería turismo sexual porque yo vengo de un país europeo a un país como Brasil y mantengo relaciones sexuales aquí? ¿Sería eso turismo sexual? ¿O turismo sexual es aquella actividad que uno la planea ya como actividad sexual? Sería que yo vengo a Brasil ya, no a dar clases, sino vengo a buscar sexo. O sea que sería, digo que la definición de turismo sexual es bastante compleja. Sería bastante compleja porque en el fondo habría que planteárselo para que alguien no fuera un turista sexual, tendría, digo, que tomar una postura bastante puritana, que sería que si yo viajo a un país yo no puedo mantener relaciones sexuales, si no quiero caer en esa categoría. Ahí vemos un poco la connotación negativa. O sea, si alguien viene a Brasil con mucho dinero desde Europa y se dedica a explotar económicamente a la gente de aquí,
a intentar sacar el máximo provecho de aquí, es turismo, a seca, es turismo y no tiene ninguna connotación. Si alguien viene de un país occidental, de Europa, Estados Unidos, de cualquier país que se entienda del primer mundo, a África o a cualquier país latinoamericano y mantiene relaciones sexuales, ya automáticamente estaría cayendo en una especie de problema o una especie de explotación. El turismo sexual, lógicamente, si hay una definición, si hay una idea con la que está asociado el turismo sexual, es con la idea de colonialismo, o mejor dicho, neocolonialismo. ¿Qué sería el turismo sexual? Evidentemente, por ejemplo, España es un país turístico y a España vienen miles de alemanes, millones de alemanes, de ingleses, de franceses, de italianos a la playa. Si un alemán viene a España y mantiene relaciones sexuales, ¿es turismo sexual? No. ¿Por qué? Porque viene del primer mundo a otro país del primer mundo. Porque viene de un país europeo a otro país europeo. El concepto de turismo sexual está ligado al concepto de neocolonialismo. Está ligado a turismo que hace gente desde el primer mundo a países supuestamente con una situación económica inferior. Estaría ligado a la explotación. ¿Qué sería entonces el turismo sexual? Bueno, pues hay muchas interpretaciones sobre cómo se define el turismo sexual, pero yo decía, la primera, ligado al colonialismo. Hay una segunda lectura sobre el turismo sexual, que sería una lectura ligada a, sobre todo desde posiciones feministas, al patriarcado. ¿Por qué? Porque se entiende que el turismo sexual, y ahora veremos que es bastante contradictorio, que el turismo sexual es un turismo que lo hacen hombres. Ya no solamente del primer mundo, sino además son hombres. Hombres que van a países del tercer mundo a explotar a las mujeres. Se reproduce el esquema patriarcal de cualquier sociedad, pero además con la desigualdad de la clase social. Por lo tanto, si nosotros interpretamos así, colonialismo, patriarcado, asimetría en las relaciones, encontramos que el turismo sexual, desde todas estas ópticas, desde muchas ópticas feministas, desde ópticas críticas, el turismo sexual prácticamente quedaría igual a prostitución. El turismo sexual sería prostitución. Personas que viajan del primer mundo a tercer mundo a buscar sexo pagando. Pagando en el sentido, o mejor dicho, comprándolo. Decía yo que hay un estereotipo en todos los trabajos primeros que se hicieron sobre turismo sexual. Hay una figura muy clara de quién es el turista sexual. Hombre de país europeo o de Estados Unidos, de clase media y de edad, una edad más o menos media. Ese sería ahí como un perfil donde se reproducen la diferencia de género y la diferencia de clase social. Visto de esta forma, el turismo sexual sería una especie el perfil quedaría como víctima y verdugo. La gente que busca sexo serían los verdugos, la gente que tiene que vender sexo sería las víctimas. Y no queda muy lejos, prácticamente el tema del turismo sexual ligado a, como mucha gente, por ejemplo dentro del movimiento feminista, muchas autoras se niegan a hablar de turismo sexual. Por ejemplo, Sheila, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, una de las autoras que critica más el turismo sexual habla de turismo de prostitución. Dice que turismo sexual es un eufemismo y habría que hablar directamente de turismo de prostitución. Lógicamente esta visión le podemos buscar la parte positiva, que es una visión que denuncia
muchas veces ha servido para denunciar los grandes circuitos que se han formado de turismo, las grandes redes de la industria de la prostitución que se ha extendido ligada al turismo en muchos países. Pero visto así, como todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es una lectura simple y es una lectura muy esquemática, que no deja ver que la realidad es mucho más compleja. La realidad es mucho más compleja, ¿por qué? Porque ni todos los turistas que van buscando sexo son iguales, ni todas las personas que están en los países donde llegan los turistas tienen la misma relación con los turistas, ni siquiera lo que se llama prostitución, el intercambio que se produce entre un turista y las personas de los países receptores siempre es exactamente la misma. Es una relación mucho más compleja. Como muchos autores han señalado, la prostitución parece, con esta visión del turismo sexual, parece que el turismo sexual ligado a la prostitución, parece que el turismo es lo que genera la prostitución, como si no hubiese una actividad de prostitución anterior al turismo. En todos los países donde se produce turismo sexual, el turismo no es lo que ha generado la prostitución. La prostitución, la mayoría de las veces, es un fenómeno muy anterior. Pero quizá lo interesante para reflexionar sobre el turismo sexual y para intentar reflexionar sobre la sexualidad es cuando muchos autores han empezado a cuestionar el concepto y han empezado a reflexionar sobre lo que verdaderamente encierra el turismo sexual. Numerosos autores han señalado, primero, el puritanismo del concepto. El puritanismo en el sentido de que es un concepto con una carga moral muy fuerte. Una carga moral que está ligada, repito, alguna gente lo ve como a los prejuicios sobre la propia sexualidad. Y además, una carga moral que hace que sea imposible analizar este fenómeno de otra forma. Lo más interesante es ver cuando, y yo creo que es interesante para reflexionar sobre la sexualidad, cuando otros autores han dedicado a estudiar el turismo sexual con menos prejuicios, han empezado a aparecer fenómenos que desde luego han roto la imagen que había del turismo sexual. Por ejemplo, una de las cuestiones que más sirvió para reflexionar sobre el turismo sexual fue la aparición de mujeres turistas sexuales. El turismo sexual se consideraba una actividad masculina y se olvidaba, se dejaba de lado que también las mujeres, hay muchas mujeres que practican lo que se llama turismo sexual. Y esas mujeres no es un fenómeno nuevo. Ya hay ya un artículo de los años 70 donde refleja cómo las mujeres suecas del norte de Europa iban a África buscando hombres, en los años 70. Pero es un fenómeno que ha seguido. El turismo sexual de mujeres a Brasil, de mujeres a Cuba, de mujeres a África, es algo habitual. Cuando empezó a salir esto a la luz no porque no se conociera, sino porque la academia empezó a estudiarlo, descuadró un poco el concepto. Y las primeras autoras que estudiaron este fenómeno, lo que hicieron fue llamarles de otra forma. Cuando eran las mujeres las que mantenían relaciones sexuales durante estancias turísticas, a eso se le llamó turismo romance. Turismo romance. Digo que es muy interesante porque desde determinados movimientos feministas no se podía entender que una mujer fuera buscando sexo por el sexo. Si una mujer buscaba durante su estancia turística sexo, se entendería que buscaba algo más. Buscaba también amor. Estamos hablando
de estudios académicos no de hace 50 años. Lo digo un poco para ver los prejuicios que hay sobre la sexualidad. Estamos hablando de estudios académicos de hace 10 años, 9 años. Este concepto se sigue usando, turismo romance. Turismo romance para decir que una mujer no solamente busca sexo, sino que una mujer busca algo más. En el fondo, si volviéramos a la concepción de la sexualidad, volvemos a naturalizar la sexualidad, a pensar que la sexualidad es un dominio masculino y que la mujer está un poco fuera de cualquier tipo de comercio sexual, pornografía, cualquier tipo de prácticas que son masculinas. Como si volvemos otra vez a la dicotomía, es como si la sexualidad estuviera dividida claramente entre hombres y mujeres y hubiera una sexualidad masculina y una sexualidad femenina. Una cosa es que digamos que hay prácticas sexuales más ligadas a los hombres y prácticas sexuales más ligadas a las mujeres. Ahora, intentar negar que hay pornografía femenina, que hay prostitución donde son las mujeres las que buscan su satisfacción sexual, es negar la realidad. Bueno, pues esto se ha hecho desde la academia, se ha intentado justificar que una mujer nunca busca solamente sexo. Eso llevó a cuestionar qué es el turismo sexual. En primer lugar, cuestionar que el turismo sexual también lo podían ejercer mujeres, con lo cual ya el mito del dominio, del patriarcado, empezó a difuminarse. Las feministas más ortodoxas han intentado decir que eso son excepciones, que no se trata, que no se puede comparar el turismo sexual ejercido por los hombres que el ejercido por las mujeres. Hay incluso gente que ha intentado buscar una lectura positiva a que la mujer ejerza el turismo sexual también. Decir que al fin y al cabo está rompiendo los roles tradicionales, de género, de subcultura, y significa una especie de empoderamiento femenino también. El caso más llamativo, ahora mismo el caso, no sé si lo contaba aquí, el caso más llamativo del turismo sexual en Europa, en España está claro, el de mujeres Cuba, de mujeres que van a Cuba y vuelven casadas, o vuelven que ya veremos que es otro fenómeno diferente, o el caso de mujeres alemanas y suecas a África. Y ya veremos con todo lo que tiene, ahora vamos a hablar de todo lo que hay detrás del turismo sexual, que es un imaginario sexual, unas imágenes sexuales y cómo se racializa y se hipercorporaliza a determinadas culturas y se convierte en objeto de deseo. Pero no solamente fue el caso del turismo sexual femenino, otra cuestión también importante fue cuando comenzaron todavía más reciente, a hacerse estudios sobre turismo sexual gay y lésbico, que también existe. Se lo digo porque curiosamente el turismo sexual gay no se consideraba turismo sexual, se consideraba de otra forma. Como supuestamente entre hombres, se consideraba que no era igual. No se consideraba, no tenía el mismo grado de explotación que el turismo sexual femenino. El turismo sexual gay que nos ayudó a reflexionar sobre otras cosas. ¿Es siempre el turismo sexual un fenómeno tan negativo? Una de las cosas que se pudo ver es que en lugares donde había turismo sexual gay y lésbico, para los autóctonos, el turismo era una liberación. Por ejemplo, en España, durante la dictadura franquista, donde la homosexualidad estaba penalizada y donde un homosexual podía ir a la cárcel por mantener relaciones homosexuales, los lugares costeros, por ejemplo Málaga o Torremolinos, se convirtió en un sitio donde los suecos, los alemanes, venían a buscar españoles. Para los españoles no era para los gays españoles no era ningún problema, era una liberación.
era encontrar espacios donde podían ejercer libremente su sexualidad con gente que tenía otra visión de la homosexualidad muy diferente a la que tenían los autóctonos españoles. Con lo cual, el turismo aquí, con el turismo gay, si el turismo femenino sirvió para ver que no era una cuestión solamente de hombres, el turismo gay sirvió para ver que el turismo sexual podía tener un sentido liberador también. Y podía tener un sentido incluso bastante positivo. Una de las cuestiones que han servido ver que había turismo sexual de hombres, turismo sexual de mujeres, turismo sexual de lésbicas, turismo sexual de gay, todo ese abanico lo que sirvió fue para enfocar el turismo sexual de otra forma. Los primeros trabajos sobre turismo sexual trataban demasiado el tema del turista. Y a partir de ahora, los trabajos, a partir sobre todo de hace ya una década, los trabajos sobre turismo sexual se centran también en los autóctonos. Cómo ve, todo estaba hecho demasiado desde el turista sexual que viene a explotar. Y ahora el punto de vista es, ¿y cómo vive la gente de países que reciben turistas sexuales? ¿Cómo viven el turismo sexual? Y en ese sentido, pues hay una gran variedad de situaciones. Desde situación de prostitución extrema y de explotación a situación donde la llegada de turistas no es ningún problema, no es ninguna explotación, sino que se considera una forma de liberación. Ahí sirvió para ver que no siempre que había turismo sexual había prostitución. Esto sería un tema bastante complejo porque nos llevaría a un debate sobre qué es la prostitución. Pero, por ejemplo, en Cuba, el tipo de turista, que luego hablaré sobre él, el tipo de turismo sexual que existe, a las personas que se dedican al turismo sexual en Cuba se conoce con el nombre de jineteras. A las mujeres y jineteros a los hombres, que van con turistas. En Cuba, los jineteros que van con turistas, o las jineteras, no cobran. No cobran dinero. No es una prostitución al uso, porque ¿qué es lo que obtienen? Pues regalos. Que simplemente viajan con los turistas, buscan, los llevan, van a restaurantes y acceden a lugares donde ellos no pueden acceder. Ahí no hay intercambio de dinero. Eso hizo que se acuñara otro término que se utiliza también para intentar quitarle peso al tema de la prostitución, turismo de compañía. Turismo de compañía es, pues sencillamente, los locales que acompañan a los turistas durante su estancia. ¿Ese jinetero, qué significa esa palabra? ¿Jinetero? Jinete é uma pessoa que monta caballo. Un jinete que tiene una connotación sexual, sí. quien monta a alguien. Y es muy interesante por cómo se construye qué es un jinetero. Ana Alcázar, la profesora esta de la Universidad de Granada, su trabajo es sobre los jineteros en Cuba. Bueno, yo decía entonces que se acuña otro término que es el turismo de compañía. Turismo donde no se cobra. Desde el punto de vista más ortodoxo, es prostitución también. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo no hay prostitución? ¿Qué relación se tiene que dar para que no haya prostitución? Si se consideraría prostitución si alguien invita a cenar a alguien con fines sexuales. ¿Es prostitución si alguien acepta a que lo inviten, a llevarlo a cenar? La mayoría de la gente acepta y nadie entiende qué es prostitución. El tema aquí es prostitución porque estamos hablando de desigualdad, de relaciones neocoloniales o desiguales. Hasta ahora simplemente de lo que he hablado es sobre qué es turismo sexual, y vemos que conforme se ha ido avanzando en el estudio de turismo sexual, se ha visto que es algo mucho más complejo.
que las relaciones son mucho más complejos y que además todo el análisis del turismo sexual pasa por los prejuicios sobre la sexualidad, por considerarse que la sexualidad de hombre y mujer es diferente, por considerarse que la sexualidad no se puede intercambiar. Es uno de los grandes prejuicios. Bueno, hay muchas lecturas sobre eso, pero el tema de que uno puede vender su trabajo, uno puede vender lo que quiera, pero no puede vender su sexualidad, porque es algo inmoral, que degrada y que está llevándote a una categoría que está en casi todas las culturas connotada de forma negativa. Es muy interesante porque, volviendo a lo que la profesora Miria planteaba al principio, en el fondo, todas estas lecturas sobre el turismo sexual parten de una concepción occidental de la sexualidad, que es el mundo occidental define lo que es prostitución, define lo que son relaciones lícitas. Si alguien va a un país donde determinadas prácticas son aceptadas, pero desde el punto de vista occidental no, está cometiendo también un delito. Por ejemplo, un tema mucho más polémico que la prostitución serían las relaciones con menores, por ejemplo. Las relaciones con menores que en algunos países lo que es un menor es muy diferente a lo que es un menor aquí, o lo que es un menor en Europa, y en cambio se traslada a la categoría de relaciones con menores. Son los occidentales los que definen que sería un menor. Y yo decía que hasta ahora lo que hemos hecho es una lectura de qué es el turismo sexual. Pero el turismo sexual, lo mismo que cualquier práctica sexual, no se puede analizar a secas, así. El turismo sexual, la sexualidad, está interrelacionada con muchas otras variables. La clase social, la raza, la etnicidad, la nacionalidad. Hay muchas más variables que interseccionan con la sexualidad y que hacen que el análisis del turismo sexual sea muy diferente. Muy diferente porque para entender qué es el turismo sexual hay que tener en cuenta esas variables. Hay que tener en cuenta la raza, la procedencia, la clase social. Es muy interesante ver cómo el turismo sexual se sustenta en algo que yo creo que casi todo el mundo entiende fácilmente, el imaginario sexual. Existe un imaginario sexual, existe una racialización, una sexualización y una corporización de los pueblos. Casi siempre hay pueblos que están, hay determinados pueblos que tienen mucho que ver con el colonialismo, que están corporizados o mejor dicho, hipercorporalizados y hipersexualizados. Por ejemplo, ocurre en Brasil. No sé si lo comentábamos otro día, pero en Europa, Brasil es una sociedad, o los brasileños están hipersexuados y hipercorporalizados. Para un europeo, Brasil, un brasileño o una brasileña encarna la sexualidad, encarna los cuerpos, encarna el deseo. Para un español, un cubano o una cubana encarna el deseo sexual. Existe un imaginario sexual. Un día podríamos hacer un mapa donde se vieran los imaginarios sexuales de los distintos pueblos. Por ejemplo, en Europa no es casual que el turismo sexual de las mujeres del norte de Europa vaya a África. Los africanos están hipercorporalizados desde el punto de vista del imaginario, hipersexualizados, y se ven desde un punto de vista sexual, se interpretan desde un punto de vista sexual. Es bastante curioso porque después la realidad no se corresponde con la realidad, en el sentido que la realidad de cualquier sitio siempre es mucho más amplia, pero el imaginario funciona. Y además algo que explota la industria turística. Vender cómo se vende Brasil turísticamente, cómo se vende Cuba turísticamente, cómo se vende determinados países africanos turísticamente, pues explotan esa imagen sexualizada del país. Si uno ve los
carteles anunciadores de las playas de Brasil, ves cómo se utiliza el imaginario sexual que existe en Europa y en Occidente sobre Brasil para vendernos. ¿Y cómo se construye de dónde derivan esos imaginarios? Pues casi todos los autores que han estudiado, por ejemplo, América, sobre todo el Caribe y Brasil, le llaman la atención que está muy ligado al colonialismo. Son imágenes muy ligadas a la época colonial, a las relaciones coloniales que establecían entre la metrópoli y las colonias, el uso que se hacía de los habitantes de las colonias desde un punto de vista sexual por parte de la metrópoli. Y eso es un elemento clave para entender cómo se construyen esos imaginarios. Pero también es cierto que esos imaginarios se reproducen. Se reproducen en el sentido de que los propios participantes de esas imágenes las siguen utilizando. Como yo ponía el caso de Brasil. No se puede entender, por lo tanto, el turismo sexual sin entender la diferencia de clase social entre los turistas y anfitriones, o las diferencias raciales. Yo hablaba antes sobre los jineteros en Cuba. En Cuba, ¿qué es un jinetero? Un jinetero es una persona que se va con turistas, o una jinetera es una mujer que se va con turistas buscando que la inviten. Bueno, pues en Cuba hay una doble lectura sobre los jineteros, una lectura que pasa por la raza. Si es una mujer la que va con un turista, una mujer negra, la que va con un turista blanco, es una prostituta. La jinetera se equivale a prostituta. Si es una mujer blanca la que se va con un turista europeo, no es una prostituta, es turismo de compañía. Eso es la lectura interna de ellos, no de los cubanos. No estoy hablando de cómo se ve desde el punto de vista académico, sino hay una interpretación muy diferente. Es igual que varía si es una mujer la que va con un turista, una mujer negra, hemos dicho que es una prostituta, pero si es un hombre, tiene un sentido positivo. No tiene la connotación de prostituto, de persona que se prostituye, sino de persona que sabe buscarse la vida, de ganarse la vida y conseguir recursos en un mundo con una situación económica bastante hostil. Pero eso que ocurre en Brasil, ocurre también en muchas otras zonas yo no sé si en Brasil es igual, pero en muchas otras zonas del planeta donde hay turismo sexual. Otra diferencia clara que para poder analizar el turismo tiene que ver las clases sociales y tiene que ver la diferencia de las nacionalidades. Por ejemplo, está claro en los estudios que hay, por ejemplo, sobre Brasil, sobre Fortaleza, donde muchos turistas sexuales italianos vienen buscando brasileiras con esa imagen estereotipada y sexualizada de las brasileiras, pero se terminan casando con ellas y terminan llevándolas a Europa. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo que hace que un italiano, yo no sé si era aquí o en otro sitio, alguien me preguntó, ¿y es que en Italia no hay mujeres? Probablemente sobren mujeres, como sobran hombres o como en cualquier país. Pero ¿cuál es el motivo que se produzca esa atracción por una mujer brasileña de un italiano, aparte de la cuestión de la sexualidad, el imaginario sobre su sexualidad? Pues tiene que ver con la diferencia de clase muchas veces. Las mujeres brasileñas que buscan son mujeres de clase baja. Las mujeres que se dedican, la mayoría de ellas, a la prostitución, al turismo sexual en Fortaleza o en otras zonas, son mujeres de clase baja que para
los hombres europeos supone un mayor control. En muchos turistas europeos lo que vienen a decir es que prefieren mujeres brasileñas o cubanas porque las mujeres europeas son demasiado iguales, exigen demasiada igualdad con los hombres. Y con una mujer brasileña o con una mujer que viene de un país y con una situación, estoy hablando con una mujer de una situación de clase inferior, tienen un mayor control sobre esa mujer. Mas ela precisa ser bonita, né? Ela precisa ser bonita. Claro, nesse caso. claro, ¿no? Tiene que ver primero que hay una atracción, pero después el siguiente paso para llevársela a Europa tiene que ver con que tú te imaginas en el imaginario que esa mujer va a ser una ama de casa. Además de una mujer escultural y tal, además va a ser una ama de casa. No le va a dar problema. O sea que también hay un componente de clase muy fuerte en este tipo de relaciones, que como ven, no siempre es prostitución. Muchas veces tiene que ver con la gente va buscando otras cosas. Las relaciones son mucho más complejas y la gente no busca solamente el sexo, busca también otra cosa. Bueno, pues decía que la racionalización de la sexualidad es fundamental para el turismo sexual, pero también las diferencias de clase son fundamentales. Turismo sexual, no me voy a alargar mucho y quizás mejor podamos debatir sobre algo que me parece que es bastante polémico, pero voy a explicar un par de cuestiones. Turismo sexual es una categoría que engloba situaciones muy, muy diversas. Ahí he puesto algunos de los nombres que reciben las personas dedicadas al turismo sexual en distintas partes del mundo. Hablaba de jineteros y jineteras en Cuba, el caso de Buster, como se llama en Gambia, en Senegal, en África en general, a los hombres que buscan relaciones sexuales con alemanas y suecas mayores. Estamos hablando de hombres de 16, 17, 18, 20 años y mujeres de 50, 60 y más edad, donde hay relaciones evidentemente de desigualdad, pero donde muchas de estas mujeres terminan comprándole una vivienda, un coche, etcétera, y mandándole dinero mensual a esos hombres. Digo por analizar un poco el tema de las desigualdades, que es mucho más complejo. Rafael, só uma questão para esclarecer. Neste caso, não está pensando na pessoa que agencia, ou não? Está pensando na pessoa, né? Essa pessoa, esses exemplos aqui, são pessoas que agenciam outras? No, estos son los que buscan mesmo. Estos son los que podríamos llamar los que, entre comillas, se prostituyen, visto desde una óptica clásica del turismo sexual. O, por ejemplo, en la República Dominicana, el caso de lo que se llama sanquipanqui, que son los hombres que se prostituyen, por utilizar otra vez el concepto clásico, o buscan turistas, que además es muy interesante en la República Dominicana porque son hombres, muchos de ellos que buscan mujeres, y no tienen ninguna connotación negativa en la República Dominicana, porque se entiende que es hombres que se ganan la vida con las turistas europeas, pero también hombres que buscan otros hombres y que no son considerados homosexuales. Otra vez con las categorías sexuales occidentales. No se consideran homosexuales. ¿Por qué? Porque están casados, tienen hijos y eso es una práctica sexual. No tiene nada que ver con su identidad sexual. O sea, ahí se ve muy bien cómo se diferencia, visto desde la óptica de los movimientos LGTB, serían homosexuales camuflados o no reconocidos, que no quieren salir del armario. Visto desde la óptica local, son simplemente hombres que mantienen relaciones con otros hombres, pero no son homosexuales. Digo que serían dos cuestiones diferentes. Y por último he dejado un caso que los bricheros, que es un caso del turismo sexual en Perú, que lo he dejado porque es un caso que hemos estudiado hace poco. En Perú
Perú es un país que el desarrollo turístico es relativamente reciente, a partir de los años 90, después de todo el conflicto con Sendero Luminoso, es cuando comienza el desarrollo turístico de Perú. Pero el turismo peruano quedó al margen, al principio ha quedado al margen de los circuitos, lo mismo que Brasil o Cuba están dentro, o el Caribe están dentro de los circuitos sexuales, el turismo sexual. El turismo de Perú está un poco al margen. Y está al margen porque supuestamente es un turismo arqueológico, cultural, y un turismo ligado más a la cultura y a ciudades como Cusco o Lima, que a playas, al turismo de sol y playa. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que en Perú hay cada vez una alarma mayor de las autoridades por el turismo sexual, que sería una cuestión, no voy a entrar en eso, pero sería una cuestión muy interesante reflexionar cómo utilizan los estados determinadas imágenes para criminalizar y para controlar. Porque sorprende mucho que un estado donde la prostitución no está regulada, después se escandalicen tanto por el turismo sexual. Ocurre lo mismo que con las migraciones sexuales, me parece que lo comentábamos. Es sorprendente que cualquier tipo de migración sexual, desde el punto de vista de los estados, se convierta en trata, en tráfico de mujeres, o tráfico el caso de transexuales, por ejemplo, brasileños a Europa, ¿no? Y sobre todo es curioso porque de repente, o sea, miles de brasileños se han ido de Brasil a Europa a trabajar, y eso no es ningún problema. El problema es si los brasileños que se van a Europa se van buscando para prostituirse, o millones de personas llegan a España y los explotan en todos los sectores, en la industria, en el turismo, en el campo, no hay ningún problema. Pero ahora el gobierno se pone muy digno y muy moral, diciendo que hay redes de trata de personas com temas sexuais. Aproveitando a questão da Tânia, em todos esses casos a gente está falando de redes formais, onde há agenciamento das pessoas, ou pode ser mais informal, autônomo? Ahí, en la mayoría de los casos es cuestión informal, no se trata de redes organizadas. En el caso de Cuba, por ejemplo, que a lo mejor es un caso que conozco mejor, no estamos hablando de redes, estamos hablando de estrategias individuales de supervivencia. Es una de las estrategias cuando cayó el muro y Cuba se vio sometida a la crisis tan profunda al no recibir ya ayuda soviética, pues ese periodo tan grave, ahí fue donde el gobierno cubano fomentó el turismo, empezaron a llegar empresas españolas, canadienses, italianas, y donde la población, el único recurso que vio para ganarse la vida es el turismo. Y muchas personas optaron por esta vía. Pero no se trataba de ninguna red organizada, son estrategias individuales. No digo que no haya redes. Pero decía que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, desde el Estado, en general se intenta controlar. Y yo decía que le importa muy poco al gobierno español, le importa muy poco los turistas, la gente que es explotada económicamente allí. Pero sí le preocupa a la gente que es explotada sexualmente. Al gobierno brasileño le importa poco la gente que sale de aquí por cuestión económica, pero sí mucho la gente que sale por cuestiones sexuales, por la imagen del país. Porque ¿qué imagen va a dar de Brasil, un país de prostitutas y de travestis y de transexuales? Digo, es muy curioso porque con el turismo sexual ocurre lo mismo. O sea, puede llegar cualquier turista europeo y explotar como le dé la gana, y montar un hotel y explotar a toda la población, como es lo que ocurre, deteriorar el medio, estropear las playas, provocar catástrofes ambientales, no pasa nada. Pero el problema es el turismo sexual, que es la explotación de la gente. Yo decía que, curiosamente, Perú, un país que está al margen de ese turismo sexual, incluso en Perú se ven carteles de
advirtiendo sobre el turismo sexual. Es bastante extraño. No porque no haya turismo sexual, sino porque tiene tantas proporciones el turismo sexual en Brasil para que haya que hacer campaña desde el gobierno contra el turismo sexual. Bueno, pues en el caso de Brasil han aparecido en los últimos años dos figuras ligadas al turismo sexual. Una es clásica. En Perú le llaman las charapitas. Charapita es el nombre que se conoce en Perú a las mujeres amazónicas, de la Amazonía peruana. Y que en el imaginario peruano son mujeres ardientes, mujeres fogosas que buscan sexo, y en el imaginario de los peruanos blancos, esas mujeres son muy deseadas. Pero hasta ahí es una imagen clásica. Pero en las últimas décadas ha aparecido una figura nueva que no tiene nada que ver con el turismo sexual clásico en Perú, que son lo que se llama bricheros. ¿Y qué es un brichero? Pues es una figura que se ha ido extendiendo, ahora hay más cosas, pero lo explico así por encima. Un brichero normalmente era un hombre indígena con rasgos andinos, de las ciudades turísticas, sobre todo de Cusco, de las ciudades turísticas peruanas, que iban con mujeres, sobre todo estadounidenses, europeas, pero más estadounidenses. En Perú ahora mismo hay como una especie de campaña contra los bricheros, de que dan muy mala imagen, que explotan a las mujeres turistas, que dan muy mala imagen, que está ligada a la prostitución, ligada a robo, ligada a la droga. Y además, si alguien, por ejemplo, para ver la extensión que tiene esta figura, si alguien coge algunas guías turísticas, por ejemplo Lonely Planet, por poner una guía turística de mucha difusión, ya viene un anuncio advirtiendo a los turistas de los bricheros, que se pueden dejar explotar por los bricheros. ¿Qué es lo interesante de los bricheros? Pues lo más interesante es que no responde para nada al perfil que se puede imaginar la gente de alguien dedicado al turismo sexual. ¿Qué es lo que les choca más a los peruanos blancos de clase media de los bricheros? Que son indios. Y la idea es, ¿cómo puede ser que una europea o una estadounidense alta, rubia, joven, con dinero, venga a buscar a un indio bajito, feo, con el pelo largo y vestido de indio? Es una cosa, lo digo porque se puede hacer una lectura diferente del turismo sexual. En este caso, el turismo sexual está sirviendo, por llamarlo turismo sexual, para empoderar a determinados grupos sociales que dentro de la cultura peruana no son deseables. Lo que más choca dentro del Perú es cómo puede ser que prefiera a un indio en vez de un blanco, o a un criollo, a un mestizo. ¿Por qué prefiere una turista y viene buscando a eso? Y desde otro punto de vista es interesante porque además no responde tampoco al perfil de lo que se entiende que busca un turista sexual, donde ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo atractivo de los bricheros para las turistas americanas? Pues lo que siempre tiene el turismo, lo exótico. Habría que preguntarse hasta qué punto el turismo no siempre no tiene siempre algo de sexual. No digo el turismo sexual, sino el turismo en sí. Cuando la gente viaja, cuando la gente se cambia de localidad, cuando la gente abandona su grupo, casi siempre hay una connotación, la posibilidad de mantener relaciones sexuales. Eso siempre está ahí. Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué siempre eso va a ser algo negativo? Evidentemente no se trata de hacer aquí una apología del turismo sexual, sino se trata simplemente de lo mismo que veíamos los días pasados, de ver que muchas veces los análisis de todo lo que tenga que ver con la sexualidad son interesados, son morales y son análisis muy superfluos.
que tienen mucho que ver con muchos prejuicios y que tienen mucho que ver con todo el imaginario que hay en el mundo sobre la sexualidad. Y vuelvo a repetir lo que comentaba Gay Rubin cuando decía que todo lo que tiene que ver con sexo está grabado de un exceso de importancia. Y el tema de los bricheros lo he dejado para el final, sencillamente para ver cómo, en este caso, no hay ningún problema el turismo sexual. Muchas veces se convierte en un elemento positivo de la transformación. Bueno, pues muchas gracias. Muito obrigada, Rafael. Acho que essa é uma visão super ampla e interessante. Então, abra as perguntas, comentários. Sim, Vitor, te apresenta. Bom, meu nome é Vitor e a minha pergunta é mais sobre a questão de imigração sexual. Porque, de fato, os estados sempre tentam conter essas questões da sexualidade, mas um fato curioso é que, às vezes, em questões de refúgio, eles aceitam o pedido por questões de sexualidade. Eu imagino que na Espanha seja assim também, não tenho certeza, mas para o Brasil, quem não sabe, entre as categorias que se pode pedir refúgio, estão as questões relacionadas à sexualidade e identidade de gênero. Não é específico isso na lei, mas dentro da categoria grupo social, que é uma das 5, a pessoa pode requisitar esse status de refugiado. Então tem a legitimação política e jurídica desses sujeitos, que na maior parte são homens e que vêm da África, mas eles têm esse status jurídico, né, legalizado por uma questão de sexualidade e identidade de gênero. Então, como é que fica essa questão, essa visão do Estado em relação à sexualidade? E aí não sei se você tem dados da Espanha, porque eu imagino que a Espanha seja um país da Europa, principalmente pela proximidade da África, do norte da África, que receba muitos desses sujeitos, em especial de origem islâmica, que migram e que chegam na Espanha para poder vivenciar a sua sexualidade. Não é uma migração, não é um turismo sexual, porque eles têm a intenção de permanência lá, e também não é uma migração só por questão econômica, é uma questão dessa subjetividade da sexualidade. Bueno, muy interesante la pregunta, pero es cierto que en la legislación de la mayoría de los países europeos existe una especie de, aunque no esté explícito, de aceptación de refugiados por cuestiones sexuales. Ahora, lo interesante es no que exista, sino se aplica. En el caso de España, esa legislación está del gobierno anterior socialista, que como todo lo que ha pasado con el gobierno actual de derecha, ha ido hacia atrás. Y prácticamente, hace poco leí que le habían dado el refugio a un hombre que, había solicitado el refugio un hombre procedente de África, no sé de qué país árabe, por ser homosexual. Pero en el fondo está contemplado en la ley, pero no se aplica. Y no se aplica, ¿por qué? Porque el debate que aparece en los periódicos europeos es que eso es una excusa, va a servir de excusa para emigrar. En el caso de más llamativo y más ridículo y escandaloso, no me acuerdo en qué país europeo era, si era en Alemania, un país europeo que también tiene la misma cláusula, era un hombre que se definía como gay, de un país africano, que pedía asilo político. Y ahora tenían que comprobar que era gay. Tenía que probar que era gay. Y evidentemente la forma de probar que era gay no era sometiéndole a prácticas sexuales, era haciéndole una especie de examen gay. El examen gay consistía en, por ejemplo, una cosa tan ridícula como enseñarle la bandera gay, decirle ¿de qué color es la bandera gay? Imaginé a alguien que viene de África cuando no ha visto la bandera gay en su vida, o que le pregunte quién es tal grupo musical que le gusta mucho a los gays, o qué es una sauna gay. Entonces era una cosa ridícula, es una vuelta a imaginar que la única forma de ser gay es la forma occidental, ¿no? Posso só? A Sofia também está escrita aqui.
Você quer continuar É só um comentário. Aqui no Brasil também tem essa questão de ter que comprovar que a pessoa é gay, mas desde 2002 o Brasil já concede esse tipo de refúgio. E às vezes a pessoa nem precisa ser ou se considerar homossexual, mas se outras pessoas no país de origem a consideravam e por isso ela estaria submetida a risco, o Brasil já tem casos de que deu o refúgio também. Então a pessoa não precisaria necessariamente ser gay, por exemplo, para pedir o refúgio se ela sofresse risco por pensarem que ela é. No caso brasileiro. E talvez, eu não sei, talvez essa migração sul-sul esteja crescendo mais, ou seja, os africanos indo, por exemplo, para o Brasil e não para a Europa, justamente devido a essa ligação europeia, de que é uma desculpa, de que estão querendo vir para o norte, e talvez esteja invertendo o fluxo, né? Claro, tú piensas, si lo ves en términos más globales, piensa que ahora mismo en Europa hay una cerrazón total a la llegada de refugiados de cualquier tipo. Por ejemplo, el tema de los sirios, que están entrando por Italia y por España, huyendo, vienen hasta África e intentan subir hacia Sicilia y hacia Andalucía, y ahora mismo hay un control absoluto de la frontera y no le quieren dar refugio a nadie. La gente viene huyendo de la guerra, que ahí no hace falta probar nada, simplemente que es sirio y que viene huyendo. No hay. Entonces, claro, si tú, imagínate, no lo dan por razones políticas, por cuestiones sexuales menos. De vez en cuando, porque también tiene mucho de marketing, el tema de los refugiados da prestigio y tiene mucho marketing, de vez en cuando aceptan sobre todo lo más generalizado mujeres que vienen huyendo de la ablación del clítoris, de prácticas supuestamente salvajes, ¿no? Entonces ahí es quizás donde ha habido más casos, pero eso está dentro de... Siempre ha sido una minoría, ha estado siempre bajo sospecha de que hay gente que quiere entrar por otras razones, y ahora mismo está totalmente cerrado por la política europea de que están intentando cerrar la entrada a toda la gente que viene sobre todo de África, ¿no? Y en el caso después de latinoamericanos, por ejemplo, en España hasta hace unos años era bastante flexible la entrada de latinoamericanos, y ya ha habido casos de ecuatorianos que han tenido que recurrir a pedir el refugio por cuestiones sexuales. Pero la mayoría se han quedado en lista de A pergunta que eu tinha para fazer para ti é sobre a terminologia mesmo, sobre o que é o turismo sexual e o que é a prostituição. Que eu vou falar por experiência própria. Aqui no Brasil, principalmente os artigos acadêmicos, a gente trabalha muito com prostituição, com essa terminologia da prostituição. E é a primeira vez que eu tô, assim, ouvindo falar de uma forma mais acadêmica e positiva de turismo sexual. Porque a imagem que pelo menos eu tenho, que passa aqui no Brasil, é das propagandas do governo e da própria mídia, que coloca o turismo sexual como algo negativo, algo proibido, imoral, enfim. E dentro dessa prostituição que a gente tenta trabalhar nos espaços acadêmicos aqui, trabalhando com esse tema sobre a prostituição, até mesmo nas prostitutas, elas são formadas como um grupo de resistência, um grupo de luta pelos direitos e pela reivindicação desses direitos e pelas garantias dela. Eu queria saber desses outros grupos que tu estudou da América Latina, de Cuba e da própria África, se existem grupos organizados que lutam por esses direitos, e essa diferença da terminologia entre prostituição e turismo sexual. La utilización de una terminología a otra no es... Muchas veces, desde el punto de vista académico, se critica mucho a la academia de utilizar demasiados términos, de llamarle a las cosas con otros nombres cuando tienen nombres más fáciles, pero muchas veces la utilización de un término u otro es importante. Claro, no es lo mismo. Por eso, por ejemplo, la gente que tiene una actitud muy crítica con el turismo sexual no quiere que hable de turismo sexual, quiere que se llame prostitución. Porque si le llama turismo sexual, ya cabe otro tipo de interpretaciones. Ya por lo menos puedes puedes matizar más cosas. Si le llama prostitución no hay ningún problema, todo el mundo entendería
lo que hace. Y el tema de la prostitución y de la organización de prostitutas es un tema aquí y casi en toda Latinoamérica y en Europa que no se resuelve, y ahora cada vez más polémico. En España, por ejemplo, el movimiento feminista está totalmente dividido, porque hay organizaciones de prostitutas y el movimiento feminista está totalmente dividido entre las que feministas que abogan por la despenalización de la prostitución y el reconocimiento de la ley de las mujeres. Otra cuestión terminológica, que prefieren hablar de trabajadoras sexuales en vez de prostitutas. Cambia mucho desde un punto de vista del feminismo así más ortodoxo. No quieren utilizar el término trabajadoras sexuales y entienden que es una utilización de un lenguaje neoliberal aplicado a la explotación. Trabajo, mercado, etcétera, etcétera. Entiende que es una forma de enmascarar la prostitución. Pero en los dos casos estamos hablando de la cuestión terminológica, es importante. Y en el caso, ahora mismo en Europa no hay ni en la Unión Europea, que supuestamente la legislación se ha ido regulando muchas cuestiones, no hay una política europea en relación a la prostitución. Por ejemplo, en el norte de Europa hay países como Suecia donde está despenalizada la prostitución, o el caso de Holanda, pero otros países donde está totalmente penalizada la prostitución. Otras, como el que está ocurriendo en España y en otros países, que están acudiendo a penalizar a los clientes, no a las prostitutas. En Francia, en España, hay distintas opciones, pero no hay una visión, mientras que durante mucho tiempo el feminismo mantuvo una actitud muy clara con respecto a la prostitución y era una de las lacras de una de las formas de explotación de las mujeres que había que acabar. Eso se acabó hace mucho tiempo, desde que el feminismo tiene visiones muy diferentes. Só esclarecimento, professor. Meu nome é Virgínia. Aqui no Brasil, a sigla HSH, que seriam homens que fazem sexo com homens, é uma sigla que foi implementada pelo Estado e já tem políticas públicas específicas para essa sigla em geral. Então, assim, não só se o movimento LGBT tem uma perspectiva em cima do HSH, o Estado já tem políticas específicas para essa categoria. Então já entra como uma categoria também, que não é uma categoria do movimento social, é uma categoria do Estado, especificamente no Ministério da Saúde, entendeu? Então há uma diferença aí também. E trazendo para esse diálogo da prostituição, no Brasil também tem um projeto de lei que está para ser implementado, diferente do Uruguai, que já foi aprovado e tem uma comissão, né, específica de prostituição, que é uma comissão transversal no Uruguai. No Brasil, o projeto de lei Gabriela Leite, que é o nome de uma prostituta que fundou uma associação muito ampla da SPU, que é, enfim, em São Paulo, que foi uma associação muito bem... trabalhou com um ativismo mais pensando na regulamentação da prostituição e tal. Então existe também o projeto de lei aqui, né, que está para ser implementado, mas não pensando na perspectiva transversal que é do Uruguai. Aqui ainda é para regulamentar as casas de prostituição. Então o Brasil tem está com esse possível avanço, mas também não passa, né, algo que não passa ainda. Salvo engano, a prostituição é regulamentada aqui, né? Não é proibida. Mas é regulamentada, assim, você já tem direitos... Ela justificação, tinha empréstimo. Você já tem direitos, né? Ah, sim, no INSS, sim. Tem direito, sim, na lista de empregos do INSS. Já tem direitos e tal, mas não há uma regulamentação, na verdade, pensando nos espaços de atuação para saírem da rua, enfim, para sair da perspectiva de rua, de vulnerabilidade. É só uma... Con respecto a lo primero, esa categoría de hombres que mantienen relaciones con hombres es una categoría que existe, pero que después en la lógica LGTB, por lo menos hasta hace muy poco,
no se contemplaba, siempre se ha contemplado de forma negativa, en el sentido que estamos hablando de gente que no quiere asumir su sexualidad. Y con respecto a la regulación de la prostitución, es bastante interesante porque una cosa es la regulación, y eso es lo que se ha visto en todos los países europeos, cómo se regula la prostitución, y otra cosa es cómo se aplica después. Por ejemplo, en el caso, ahora venía de Argentina y me ha llamado la atención las noticias leyendo la persecución que hay en Argentina, que en el mundo en general, con las transexuales. Prostitutas, travestis, transexuales. No se les trata como prostitutas igual. La prostitución esa no se considera de la misma forma. Porque, de nuevo, una cosa son las leyes y otra cosa son los prejuicios sobre la sexualidad. Y la sexualidad, y todavía hay una imagen heteronormativa de la sexualidad, donde otro tipo de sexualidades son peores. O sea que la prostitución, podríamos ver distintas formas de prostitución y qué se consideraría una prostitución digna y no digna. Y el tema de las transexuales es solamente la cantidad, por ejemplo, me estoy acordando de Europa, la cantidad de noticias que hay sobre transexuales que se prostituyen, noticias negativas, ya, y nos está indicando que hay un tratamiento diferenciado, por mucho que haya una ley que lo regule de la misma forma. Tem amigas na Europa que se prostituem, que são butch, que são lésbicas masculinizadas, se prostituem na Europa, como butch mesmo. Também é algo que... Pois é. Olha só, em relação ao conceito de turismo sexual que você falou que está associado a uma ideia de neocolonialismo, e, enfim, como isso também a gente pode entender a partir dos imaginários e a ideia de Europa e países colonializados. E como esses conceitos também viajam, se transformam, enfim, eles acabam tendo, por exemplo, que eu acho que no Brasil é muito forte, essa ideia de uma população sexualizada, como você falava dos europeus em relação aos brasileiros, que os brasileiros também têm um pouco essa relação de europeu como ou quer dizer, e falando desde meu lugar gay, o homem europeu como alguém sexualizado, alguém... Existe uma dinâmica ali que não só é em relação à Europa dominante como brasileiro, entende? A minha pergunta e essa é uma pergunta pessoal minha de curiosidade, como eu, ou aonde eu tenho acesso a estudos que estão falando um pouco sobre essa perspectiva mais de desde cá, quem está estudando o imaginário também que é produzido no local da prostituição? Deixa claro? Sim. Te decía que verdaderamente existe ese imaginario también, y existe desde aquí hacia allí en Europa, desde el norte de Europa hacia el sur, de los suecos con respecto a los italianos, a los españoles, de los españoles respecto a los suecos y a los alemanes, me imagino desde Brasil hacia Europa y de Europa. Isso, mas também, eu acho que um imaginário mais globalizado, sim, no sentido assim, de que é um imaginário europeu que eu encontro nos homens de classe média europeia, também encontro o mesmo imaginário praticamente em homens classe média brasileira. Y una cuestión brevemente. Lo interesante es que no se estudian los imaginarios al revés, se estudia siempre el imaginario desde lo mismo que se ha estereotipado una imagen del europeo que viaja buscando y no se veía a los gays y a las mujeres. Existe la imagen de Brasil y tal, pero no existe. ¿Cuál es el imaginario, por ejemplo, que me podría interesar a mí? ¿Cuál es el imaginario desde Latinoamérica, de Europa sexual, o de Estados Unidos, o de Australia, de cualquier otro país, ¿no? Rosa, eu sei que eu tenho que sair, então eu vou botar na frente. Sim, eu tenho que sair e mais ou menos relacionado com isso que tu estavas colocando agora, Rafael. Eu acho que os argumentos são muito espanhóis. A tua percepção está muito espanholizada, né? Porque pelo que estás tocando, né? Agora é muito importante o uso das categorias. E eu venho acompanhando as pesquisas que se produzem aqui no Brasil e já se utiliza também outras categorias, né?
E acho que faz falta também estudar o que está acontecendo aqui, né, para saber, em realidade, se esse conceito que tu estás utilizando de turismo sexual é construído só, né, como tu falas, assim, pela Europa ou pelo Ocidente, né? Inclusive, se está falando muito sobre mercado sexual, né? E através de uma abordagem mais queer, né, desse direito à venda do corpo e tal. Mas, por outro lado, também, né, agora a Marcha das Vadias, né, no princípio apoiava a prostituição, mas agora também tem essas divisões, né, esses conflitos, pelo menos no sul, né, Porto Alegre, assim, localizadamente, né, em realidade, né, está acontecendo uma venda do corpo, né, de uma maneira assim legal. O que está acontecendo? Então eu sinto sim que a tua pesquisa é muito espanhola, né, assim, bem na... Un segundo, probablemente es cierto, seguro que es cierto, pero curiosamente los textos que yo conozco, por ejemplo, los autores brasileños que conozco que trabajan sobre turismo sexual, reproducen lo mismo, también reproducen las mismas cuestiones teóricas y reproducen los mismos conceptos. Por ejemplo, los trabajos de Adriana Piscitelli de Campina, ella es de la Universidad de Campina, que son textos que yo conozco bastante bien, reproducen bastante, de forma bastante exacta lo que yo estoy diciendo. No digo probablemente, y es el problema que con Miriam hemos hablado muchas veces, el problema del colonialismo académico y también intelectual, que no conozca, que desconozca yo también lo que se produce aquí. Aquí me refiero en Latinoamérica, que seguro que lo desconozco. Bom, então era Anaí, Melissa. João, uma pergunta rápida para ele. Tu acha que a gente conhece trabalhos que façam articulação das categorias de prostituição, turismo, inserção, mercado de inserção, ou a categoria do cuidado? Não sei se todo mundo escutou, se ele conhece trabalhos que articulam então, turismo sexual, prostituição, questões sexuais, com a categoria do cuidado. De cuidado. Cuidado, care. Sí, sí. No conozco mucho, pero es cierto que algunos de los trabajos, por ejemplo, incluso de Adriana y de Jordi Roca allí en España, han ido ya dejando a un lado el tema del turismo sexual y se han ido centrando en otros aspectos ligados al turismo, a la sexualidad, que tiene que ver con migraciones por amor, migraciones que tienen que ver con búsqueda de migraciones por amor, búsqueda de gente que busca, que está demandando otras cosas, porque el concepto de turismo sexual en el fondo se centraba demasiado en la sexualidad y la sexualidad no dejaba ver, si tú te centras demasiado en la prostitución, no deja ver que los turistas buscaban otras cosas también. Hay muchas cosas detrás del turismo sexual. La gente está buscando otras cosas diferentes. Y en ese sentido, muchos de los trabajos que se están haciendo ahora van en esa línea, ¿no? De las relaciones que se establecen entre turistas y locales que no responden solamente al sexo, sino que responden a otros factores, y probablemente por ahí pueda ir lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que digo Jordi Roca o de Adriana que tiene sobre los italianos en Fortaleza van más por ahí, ¿no? No sé si te he respondido. Pessoas com deficiência que têm feito e o Estado paga os serviços sexuais para ela. Não é prostituição, também não é turismo sexual, então é o quê? Serviço sexual, mas não é uma categoria problemática, serviço sexual, não é prostituição, não é turismo sexual, e também é escura com a dimensão do cuidado. E em que países? Em que países que tem? Em que países que está sendo Vários países. Na Espanha é uma discussão muito forte. Está no primeiro. Ah, pues ya luego hablamos. Tá. Bom, encerrando, Melissa. Não, acho que já respondeu, Miriam. Eu ia perguntar das pessoas trans que vão para a Tailândia fazer a cirurgia. Eu acho que entra mais na categoria de migração e migração do que turismo, né? Eu falei outro dia sobre
sobre las operaciones sexuales. Sí, bueno, pero imagino que ahí va, no, esos tipos de movimientos de población no se categoriza como turismo sexual. La idea de turismo sexual es como más clássica, é uma ideia mais clássica sobre o que é turismo, né? Bom, gente, eu vou agradecer, eu sei que a gente já passou da hora, tem agora a palestra da Rosa Blanca lá no CCE, e queria dizer para o Rafael que foi um super prazer tê-lo aqui nessas 4 aulas, e esperamos que a gente vai continuar, né, que o nosso projeto vá ser aprovado pela CAPES, e que a gente vai fazer uma circulação bem maior de brasileiros para lá, de espanhóis para cá, nos próximos 4 anos. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado.